Ahora sí, hola. Ahora sí. Ahora sí. Hola, hola. Hola, hola a todos. Hola a todas. ¿Cómo están por allí? Queridos amigos, no saben que nosotros no estamos... Yo voy a partir contando el chacarro. César nos tuvo como 2 minutos hablando y saludando y haciendo toda la introducción y no le había mandado el link, no había pinchado para que empezara la transmisión. Maravilloso. Puta, que cachis cómo funciona la tecnología hoy en día. Ahí ya, ahí sí. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? No los veo desde ayer, pues. ¿Cómo están? Bien, un poquito encañado. Un poquito encañado. Un poquito encañado. Como todos los fines de semana. Sí, pues sí, me parece. Oye, les quería comentar un poco cómo ha sido un poco mi evolución desde de esta pandemia, bueno. Que al principio cuando me vine a trabajar a teletrabajo, al principio era como, ya, me levanto, ¿cierto? Baño, me sentaba, trabajaba tranquilo. Después, al pasar del tiempo, me levantaba, ya me bañaba, me ponía el pijama de nuevo y seguía. Después ya no me bañaba al tiro y las reuniones con la cámara apagada. Entonces después fue un momento como ya, bueno, estoy muy, muy mala. Necesito volver a la normalidad mía, en mi cerebro. Pues, bueno. Entonces, de hace 2 semanas, ya me levanto, me baño, me pongo camisa, me visto como por la oficina y me siento. Y me veo, estoy como, porque weón, la cabeza, weón, la tenía, pero en cualquier lado. Así que ahora estamos bien, digamos. Comentarles, bueno, después de esta vuelta a la realidad, estoy Eso para puro contar que se baña. Sí, se lava el pelo. Oye, contarles que hoy tenemos invitadas e invitados, así que vamos a partir agregando aquí a la primera invitada de la noche. Así que, por favor, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javi? Bien. Hello. Hola. Ya, te escuchamos muy bajito. ¿Cómo estás, Javi? ¿En serio? Cuéntame. Sí, puede ser. Qué raro. Está como muy bajito tu micrófono. Qué extraño. Sí, ¿Cómo se llama? Bueno, yo quiero presentar a la Javiera Arce, cientista político, columnista de varios lugares, de varios medios. Esta semana te vi en el matinal de Los que Sobran, ¿cierto? Sí, estoy colaborando. Así que hoy te escucháis muy, muy bajito, Javi. Déjame, voy a conectarme con el computador. Dale. Yo por mientras... Rellena, Víctor, rellena. Ya, yo por mientras te sigo presentando. Bueno, para los que y la idea es que... Oye, una consulta, nos ven bien, porque yo me pongo en Facebook y me dice error al cargar constantemente. Quiero preguntarle a nuestros contertulios si está todo bien. Ya. Sí, ahora sí te escuchamos. Ahora me escucho bien, ya, perfecto. Sí. Bueno, te queremos contar a ti y aprovechar de ¿Cómo? Te queremos contar a ti y al resto de la gente que nos acompaña hoy día que bueno, el puta la weá surgió ya hace más de un mes, llevamos 7 capítulos, casi 2 meses, y surge un poco ante las situaciones permanentes de que uno veía la tele y decía puta la weá, ¿cachai? Entonces ahí decidimos primero empezar a comentar bien en tono jocoso y de chiste un poco las cosas, los chascarros que permanentemente se nos han ido dando. Y bueno, y en la medida que se ha ido dando eso, también hemos querido empezar hemos ido dándole un poquito más de profundidad a estas mismas situaciones en términos de poder desarrollar cierto análisis, pero siempre en un tono bien lúdico, digamos. Lúdico. Exacto. Somos bien dispersos, entonces que no te asustes. Él sobre todo, sí. Así que si a Toño se le arrancan los enanos, tú solo nos dices. Sí, tú lo dejáis nomás, le decís que sí. Al Toño, vuelvo solo, que se vuelvo solo. Se la arranca, sí, vuelvo solo. Siempre con respeto y cariño vuelvo solo. Bueno, oye, ¿qué tenemos para comentar entonces?
Espérate, Para hoy. el concurso. Recordar. El concurso, porque ayer sorteamos entre las personas que nos acompañaron un cómic de Batman, Año Cero, que se lo ganó Paula Palomino. Año 100, ¿verdad? Año 100. Y que lo ganó Paula Palomino. Y hoy día, con las personas que compartan el video, conversen o nos acompañan en este programa, tenemos el contrato social de Rousseau, pero lo tenemos en una versión de manga. Sí, dibujado por el mismo que dibujó a Ángel y a Candy. Ese mismo. Anthony Terry, ahí está. Sí. Así que este es el regalo. Tienen que estar hasta el final, compartir el programa, y al final del programa vamos a sortear el... Y al final lo vamos a sortear. Eso. Ya. Entonces, Okay, partamos. Ver, la semana pasaron varias cosas. Bueno, partamos esta semana partimos la semana con 2 hitos importantes. Uno, el cambio de gabinete, y el otro fue la cuenta pública. Y a lo mejor sería encachado que partiéramos con la Javi, que es la experta en el tema. Yo la escuché el otro día y en el matinal de Los que Sobren. Y cuéntanos cómo veis tú estos dos procesos. A ver, bueno, estuve en realidad era como de Los que Sobran, pero estuvimos comentando como después de la cuenta pública en la noche. La verdad es que yo, no sé, como que encuentro que no fue una cuenta pública, sino que pudo haber sido una cadena nacional perfectamente. Puede ser un correo. Y claro, Una declaración de buenas intenciones. Podría haber sido un correo. Es que ni siquiera era de buenas intenciones, yo lo encontré que era como de malas intenciones y de apretado no me Sí, era como de intenciones malditas. Sí, eran como muy malas intenciones todo el tiempo. Como cuando Ángel Mercader hablaba con los machos, una wea así. No tengo idea qué es eso. O quizás Una teleserie antigua, disculpa. Entonces, déjalo nomás. Ya. Y sabes que a mí me llamó la atención porque supuestamente estas instancias, de acuerdo a esta ley 20.500, que en teoría es el tema de la participación ciudadana, son instancias que tú tienes que como rendir cuenta. Pero acá no se rindió nada, no se hizo ningún balance de qué es lo que se había hecho hasta el momento, sino más bien era una cosa como entre reactiva respecto de los anuncios en materia de política pública y otras cosas que eran más bien como prácticamente de amenaza. Entonces, claro, había una cosa que es bien inentendible, además en términos discursivos, si nosotros pensamos que desde el 18 de octubre estamos sufriendo una de las peores crisis sociales, políticas y económicas que hemos tenido. Y, o sea, y este tema de la pandemia nos deja en evidencia la fragilidad y la debilidad del Estado, de la política y de las políticas públicas. Entonces, no hacerse cargo de eso es francamente incluso dañar la democracia. Y dañar la estampa de el cargo de presidente de la República. Eso es lo que a mí más me complica. Y dentro de los anuncios hay unas hipérboles espantosas. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, o sea, del tema como de género, que prácticamente con dos anuncios, según él, se iba a solucionar como todo el problema de la desigualdad de género que tenemos en Chile, y en realidad ni siquiera hizo mención a apurar la ley de violencia integral, que es la que precisamente estamos más problemadas porque la vida de las mujeres no se está asegurando. Y así, o sea, el hecho de reiterar, por ejemplo, el tema de la reducción del número de parlamentarios me genera una preocupación muy grande. Y también un mal entendimiento respecto a los niveles de conflictividad que estamos teniendo en Chile, sobre todo particularmente los enfrentamientos constantes que existen entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo creo que ese es como, porque además la gente está como muy, y no la gente, sino que los políticos en general están como muy, este es un parlamentarismo de facto, ojalá tuviéramos... Yo encuentro que ahora pelean más que antes, bueno. Pero eso está bien, en eso consiste el verdadero ejercicio democrático. La democracia. Pero que tiene que converger a algo, po, ¿cachai? O sea, yo siento que estamos como en muchas peleas chicas, ¿cachai? Onda, sacando trapos antiguos y con esa
politiquería dentro de mi ignorancia, ¿cachai? Más que como viendo la cagada que está y decir, mira, hagamos esto con soluciones sustantivas, porque ayer, por ejemplo, si el gobierno tenía la banda presidencial, yo no cachaba que era el presidente de la República, porque no hablaba, como decís tú, Javi, el discurso no era de un presidente, pues, ¿cachai? Porque si le sacáis la banda, era el gerente de Cuprum, pues, weón, el que estaba hablando. Lo que pasa es que yo siento que, como decía la Javi, o sea, yo creo que lo que estáis diciendo tú respecto de que hay mucha pelea chica tiene mucho que ver con que justamente pasamos muchos años no teniendo discusión política, ¿cachai? O teniendo una discusión política muy naif, muy por encima. Es como demasiado, sí, creo yo, toda la situación que se genera. Yo creo que lo que dice Víctor es súper cierto. Cuando tú me hablas de politiquería, cuando ya te estás notando diferencias sustantivas en términos programáticos, a mí me preocupa. Me preocupa mucho tu nivel de desconocimiento respecto al contraste de ideas y de contraste de proyectos políticos de los países. Perdóname, no te conozco, perdona, sí, pero no, sí, puede ser. Me parece que ese tipo de cuestiones son las que se están reluciendo ahora. Hay diferencias políticas sustantivas, o habían en algún momento. Quizá a lo mejor fueron matizadas durante la transición con estos efectos centrípetos que tenía el sistema binominal y que toda la gente quería hacer acuerdos, quería llegar al centro, quería parecer moderado, etcétera. Pero ahora en un nivel de crisis política como la que tenemos, también se exacerban las posiciones radicales. Y en ese sentido yo no sé si está mal o le hace mal a la democracia que la gente se confronte en todo sentido. O sea, cuando ellos decían que la ayuda del gobierno era lo máximo, que ya habían hecho un esfuerzo, no sé qué, y que el bono, no sé cuánto, o sea, al final había más plata, y bueno, y no quedó más que avanzar en el tema del 10% de la AFP. ¿Cuántas personas llevamos que han sacado los fondos? 7 millones de personas. 94%. Ahora el Toño tiene un punto, porque cuando parte de este discurso sobre la disputa de la politiquería tiene que ver justamente con un discurso mediático, siento yo, que está súper instalado de que cuando tú discutís políticamente es una discusión como vana. De hecho, una de las cosas que más hemos escuchado en esta última semana es el tema del populismo, ¿no? Es que eso es populismo. Eso es populismo, con un discurso vacío sobre el populismo. ¿Sí? Como que hay un esfuerzo por un sector que yo siento que tiene que ver con los medios de comunicación masivos y tiene que ver con la élite económica, de transformar toda discusión política como una discusión sin sentido. Claro, de forma y no de fondo. Claro, porque, por ejemplo, disculpa, para argumentar un poco, César, déjame argumentar un poquito a lo que me refería. Lo que pasa es que yo entiendo que dentro de una política tienen que estar los bandos, ¿cierto? Los dos bandos, básicamente, izquierda y derecha, ¿cierto? Chascones, pipilos, todos esos buenos, ahí discutiendo, está claro. Pero resulta que, a lo mejor, creo yo que el momento que se está viviendo, ¿cachai? Siento que la crisis que tenemos, ¿cachai? Está como más para avanzar que quedarse en los combos. ¿Me cachai? O sea, claro, Víctor dice, claro, deberíamos habernos agarrado combo en un rato más largo, ¿cierto? La pelea tiene que haber sido más larga, ¿cachai? Pero ahora es como, weón, como ciudadano de pie, yo no quiero ver weones peleando, weón. Yo quiero ver weones que nos ayuden, weón. Me encanta que peleen. Me encanta que peleen. Lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que... quería decir algo. César quería decir algo. Bueno, tomando el punto de Víctor, de hecho, Piñera dentro de su discurso toma el tema del populismo como una amenaza. Habla de que su bancada, su partido de gobierno están siendo amenazados, funados, que están votando presionados. Y algo que también dice acá Alejandra, cuando algo es populista o es de bien común, es malo para ellos. Es como el dicho, si es malo para la UDI, es como bueno para Chile. Ahora, tomando el tema también de que no nos enseñan o no nos dejaban hablar de política, es que yo creo que básicamente no entendemos cómo es el juego de la política. Básicamente, el chileno común y silvestre, que se educó hasta inicio del 2000 con la reforma educacional, no tuvo ramo cívico. Yo nunca, por ejemplo, vi dictadura dentro de mi malla curricular estudiantil básica, así como de enseñanza media. Uh-huh. Y me vine a enterar de los procesos posteriores cuando ya estaba en la universidad y empecé a conocer gente, y empecé a acercarme a partidos, empezaron a ver otras dinámicas,
y siento que el chileno común y corriente que ve un Congreso que celebra un triunfo, que es una mala ley el retiro, y lo celebra como propio, da cuenta de que, claro, no entendemos cómo funciona la política y probablemente estos dinosaurios que si no se vuelven a reelegir o no se cambian de diputado a senador para poder hacer ese truco, pueden volver a salir y nos vamos a enfrentar a dinosaurios políticos o vamos a encontrar como un mundo político muy desgastado y que va a seguir manteniendo o tratando de mantener este poder en un solo ámbito. Y eso es algo que da cuenta Piñera dentro de su discurso, donde habla de cosas que a la gente como que no le llamaba mucho la atención, como el 5G. Tengo estudiantes, amigos, conocidos que no tienen acceso a internet para poder tener clases, pero uno de los temas para el presidente, para su cuenta pública, es que vamos a adherirnos al 5G. Entonces, ¿cuáles son realmente las preocupaciones de este gobierno? ¿Cuáles son las preocupaciones del presidente? ¿Cómo está leyendo Chile? Si ese es el tema, ¿cómo nos está leyendo? Está preocupado de las weas. De repente, a lo mejor es difícil, weón, ver weas macro cuando tenéis cosas puntuales tan deficientes, pues, weón. Esos niños que están arriba del techo con el computador porque ahí les llega mejor la señal, weón. Lo que hablábamos la otra vez, que el ministro de Educación, weón, quiere mandar a los niños al colegio y no sabe si los colegios tienen la infraestructura necesaria para poder recibir a los cabros. Entonces, ¿qué así, weón? ¿Cachai? Yo quiero hacer un punto y quiero contar, y quiero hacerlo con una anécdota y referente a lo que decía la Javi delante. Nosotros, cuando tú estaba la cuenta, César nos propuso que, ¿cómo se llama?, que hiciéramos live para comentar ¿cómo se llama?, la cuenta pública. Y en realidad yo le decía, ¿sabes qué paja escucharlo? Porque una de las cosas que te pasa es que lo que decías tú, que es una cadena nacional como la ha tenido muchas veces, porque de hecho este debe ser uno de los presidentes que más cadenas nacionales ha hecho, para decir nada, o sea, vuelve a tener la misma retórica, los mismos discursos, los mismos círculos que además no anuncian mucho, que además a lo más uno lo que comenta un poco es un poco ¿cómo decirlo? Uno cuenta más el chiste de la brutalidad o de la desconexión que tiene con la realidad que efectivamente una hoja de ruta que uno puede acompañar o seguir, ¿cachai? Y eso es sumamente grave porque en definitiva, yo no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, el matinal del ministro de Salud, hoy día uno ya ni lo sigue, da lo mismo lo que te diga porque Sí, tú no confías en esas cifras, no confías en lo que te está diciendo, ¿cachai? Entonces, claro, uno termina leyendo otro espacio y la lectura que yo hago y la hacía desde antes de la cuenta pública es que, y creo que no me equivoqué, que no le iba a hablar a Chile, sino que lo que iba a hacer era hablarle al sector más conservador porque se veía venir con el cambio de gabinete, que en realidad iba a hablarle a la ultraderecha porque quiere recuperar ese 20% de trinchera. Siento que el discurso era para allá, en realidad. Entonces, no sé si tú compartís eso, Javi. ¿A quién le habla el presidente? Yo quería agregar un elemento sobre eso, porque hay una parte, bueno, este texto no es mío, sino que es de Pierre Ostilly, que él es un académico muy importante, él hace clase ahora en la Universidad de Valparaíso, pero él es experto en temas de populismo a nivel mundial, tiene un montón de publicaciones, trabaja con los mejores profesores del mundo. Y Pierre hace un análisis muy interesante, dice que el presidente chileno nos acaba de ofrecer este tratado cuando dice el mundo entero está siendo amenazado por el populismo que plantea siempre el camino fácil, el camino de los derechos sin deberes, el camino de los logros sin esfuerzos, el camino del progreso sin trabajo, el camino de la reivindicación de los derechos propios sin respetar los derechos ajenos. Y él dice que esto lo plantea en un contexto de escenas del estallido social del año pasado, y la próxima campaña sobre la nueva constitución y dice, bueno, nothing is in context free, nada es sin contexto, o sea, hay que mirarlo desde esa manera y dice que hoy el líder no es vociferante, o sea, en realidad ya no hay un más líder, sino que es vociferante, sino que es un montón de vagos y malcriados con una insolencia que bordea el autoritarismo. Eso es lo que nos deja Piñera. O sea, me quedo con el análisis de Pierre, o sea, cuando Pierre dice
esto es autoritarismo. Y también esa puede ser una de las nociones del populismo que Piñera está tratando de enarbolar. Ahora, ¿a quién le está hablando? Al electorado más radical de derecha. Eso tenemos que entenderlo. Esa es la gente a la que le habla, a ellos les dedicó el cambio de gabinete, a ellos les dedicó lo que pasó ayer en la Araucanía. Tengo una consulta, Javi, con eso. Sí. Tengo una consulta con eso porque por defecto nosotros entendemos que el votante de derecha, y siempre fue como el tema de la seguridad, ¿cierto? Era como y obviamente el progreso económico, pero como que el tema de la seguridad era muy importante para el discurso, y ahora con este cambio de gabinete, ¿cierto? Que fue para la Araucanía y empezó a quedar la cagada de nuevo, es que está como un poco... como decís tú, hablándole a ese votante, ¿cachai? Como que, mira, está la cagada y yo me voy a hacer cargo de la seguridad, una cosa así, eso es lo que está ahí. Pero tú no, ¿cachai? Que lo que está haciendo ahora es agudizar las contradicciones. Sí. Y lo que van a hacer es radicalizar, claro, porque después van a venirse con toda la peor y ahí van a dejar todo ordenado. O sea, en rigor está plantando la semilla para justificar la represión que viene. Está agudizando las contradicciones para que hayan enfrentamientos entre pueblos originarios, entre en este caso el pueblo mapuche y los blancos, huincas o no sé qué de la zona, que también son mapuches pero vestidos con buzo, con Nike, estas cosas que yo ando ocupando. Entonces, yo creo que acá hay que tenerlo, son unos morenacios, o sea, me van a disculpar, pero sangre aria en este país, ¿de dónde salieron? O sea, por favor, esto como blanqueación, que en un momento Sonia Montesinos escribió, como este blanqueo, esta supremacía blanca aparente que tienen los chinos, son todos morenazis, por favor, mírame el color de la piel, o sea, obvio que soy latina, obvio que soy chilena, obvio que vengo del sur de América, o sea, no tengo cómo esconderme, puedo pasar piola por mexicana, por colombiana, pero no por española, no, eso es imposible. Entonces, yo creo que acá es tanto el jugar con la ignorancia y con las expectativas de estas personas que se pueden creer incluso superiores en términos raciales, eso me parece francamente absurdo, pero además la incitación a la violencia. O sea, este audio que nosotros pudimos escuchar de estos personajes, claro, que decía como déjenme por favor entrar a yo sacarlos porque los quiero, porque estoy caliente, quiero matarlos prácticamente. Y el ajusticiamiento público que reciben los mapuches que se habían tomado la municipalidad, a mí me parece que es de una barbarie que es inaguantable. Pero esa barbarie consiste en la radicalización finalmente de las condiciones, como decía Marx, la agudización de las condiciones para poder avanzar en mayor terrorismo de Estado. Entonces, acá van a seguir, de hecho la línea de Pérez, y con esto yo creo que termino, la línea de Pérez es endurecer la acción tanto de las fuerzas de orden y seguridad pública como también las fuerzas armadas. Entonces, yo creo que acá va a haber una insurrección, o sea, esta respuesta puede traer una respuesta muchísimo más violenta de la población, que hay un alto porcentaje de la población que se puede vincular con otros sectores como el narcotráfico, por ejemplo, y tener acceso a armas para armar una resistencia. Esto están jugando con fuego, y yo esto no lo estoy hablando porque sí, pues esta cuestión puede llegar a suceder. Entonces, yo creo suena que súper fuerte, es muy fuerte, sí, o sea, pero te puede crear una guerra civil, pero eso es. Sí, suena súper fuerte, ¿cachai? Es muy fuerte, porque además la división de clase que hay entre ricos y pobres, o sea, ¿se dan cuenta todo lo que llegamos a odiar y detestar a los cuicos? Todo el mundo detesta a los cuicos, ya no los soportamos, ¿cachai? Que lo dicen todos, ¿verdad? O sea, pero prácticamente como que queremos que venga la guillotina y lo guillotinamos a todos, o sea, pero es como ganas de pegarle al cuico porque no sé qué. Entonces, a mí me parece que es re interesante ver cómo hemos asumido lo que decía el viejo Marx, ¿cachai? La conciencia de clase respecto del lugar y sitial donde estamos. Y yo creo que la gente después del 18 de octubre generó conciencia de clase, pero ojo, y con esto ya no hablo más. Dale nomás, si le estáis dando todo el peso a todas las... Además que te estáis calentando, así que ya... Pero yo creo que hay que tener un poquito cuidado porque hay una minoría silenciosa que está chata del desorden. Y esa minoría silenciosa que está chata del desorden es la gente, las pymes, los kioscos, toda esa gente que ha sido afectada justamente por el estallido social. Bueno, se acuerdan que íbamos a trabajar hasta las 2, se reduce obviamente automáticamente nuestra jornada de trabajo y nos teníamos que ir, pero así volando. Yo vivo en Valparaíso
y donde yo trabajo se armaba una guerra a las 12 todos los días, entonces teníamos que salir corriendo porque si no yo me intoxicaba con bombas lacrimógenas. ¿Cachai? Entonces, claro, para nosotros era re complejo, pero como yo trabajo en una universidad, tengo mi sueldo más o menos asegurado, entonces no tenía problemas. Pero imagínate a la gente que hace ejercicio libre en la profesión, o en su efecto tiene estas como escuelas de manejar, o gente que hace actividades después del horario de trabajo, gimnasio. Entonces se deterioró muchísimo la actividad económica. Y esas personas no son precisamente personas que votarían eventualmente por la derecha, pero también puede haber un uso malicioso respecto del orden público. Respecto del orden público en el sentido, esto es lo que implica el apruebo y la convención constitucional, entonces voy a votar rechazo, y van a empezar a darle una vuelta así, que obviamente, como se ha dicho, el gabinete de rechazo. El golpe al mentón de Bellolio. Claro, de Bellolio. Pero además de eso, puede ser visto desde otra perspectiva también, que yo no lo había mirado, pero este es un análisis de Sebastián Bastías que va a salir mañana publicado en El Ciudadano, que además puede ser el gabinete no solamente del rechazo, sino que también el gabinete de la convención mixta. Exacto, y que pueden empezar a desprestigiar finalmente que la convención constituyente esto es lo que va a implicar. ¿Cachai? Entonces, como que ese análisis tampoco es mío, ese es de Seba Bastías, sí. Lo quiero decir claro, mañana sale su columna. Javi, me gustaría un poco comentar lo que está hablando la gente en el chat del video. Están comentando un poco, es que espérate, para hacer un disclaimer antes que sigamos, es un tema que, claro, tú decís que nosotros le estamos como teniendo fobia o odio a los cuicos, ¿cachai? Pero hay que como diferenciar un poco el concepto, la definición que dio Dioscoro Rojas de cuico, ¿se acuerdan? De que era culiado conche su madre, que era como a cortar el cuello. Que no es tener plata, que es una forma de ser. Exacto, porque también hay gente que también tiene plata y también tiene conciencia social, entonces como meter así como que los que tienen plata son cuicos es un poco complejo. No, pero el que piensa que tener plata es ser cuico, es el cuico, ¿cachai? Porque el otro lo tiene claro. ¿Cachai? El weón que tiene plata, que no tiene esta conducta, no se siente cuico. Claro, ahora, lo digo porque en el chat la gente está diciendo eso, que no necesariamente el tener plata es ser mala clase, ¿cachai? No, entonces, obvio que no. Ahora, yo quiero seguir con el análisis de la Javi porque hay una cosa que me parece importante. O sea, si uno lo piensa, el modelo clásico, el clásico, que además ha funcionado una millonada de años, tiene que ver con esta construcción de un enemigo interno que nos permita de alguna forma generar una cierta unidad nacional. Y el enemigo interno durante muchos años fue siempre el mapuche. ¿Cachai? El mapuche era cada vez que habían ciertos conflictos en términos sociales, de alguna forma se tensionaba el conflicto con la Araucanía porque eso generaba unidad nacional. Pero eso es no darse cuenta de que desde el estallido social, o sea, era cosa de ver lo que ha significado en el último tiempo la bandera mapuche en el estallido social, ¿cachai? O sea, estuvo presente en todas las manifestaciones, estaba presente. Y esto lo hace muy peligroso porque yo siento y comparto lo que dice la Javi, que de alguna forma están presionando o están tensionando la Araucanía en función de poder legitimar la represión, pero de alguna forma yo creo que eso se puede volver un boomerang importante que vaya a generar, como decía la Javi, ciertas estructuras de resistencia, ya no en la Araucanía, sino en Santiago y en otras poblaciones, ¿cachai? Entonces, efectivamente yo creo que estamos en un momento bien complejo. Yo creo que están jugando, como decía la Javi, con fuego y están tensionando una situación que puede terminar muy mal. Sí, o se rompe o se raja. Y eso lamentablemente... Quiero agregar un elemento, por si acaso, para los que se sintieron identificados. O sea, a ver, por favor, o sea, los cuicos son aquellas personas que por el hecho de tener lucas, conexiones, te pasan por encima y actúan como cuicos. Eso es ser un cuico. Sí. Y contra eso, contra el no mérito, contra el mérito de solo tener plata y conexiones, es lo que estamos cansados. Porque al final el mérito era solamente una mentira, una construcción
para poder tenernos dominados y seguir siendo pobres. Entonces, yo creo que sí, están reivindicando y se enojan los auditores del programa porque dije eso, o sea, perdón, o sea, también, no sé, en fin. Es como, como el hijo de Carlos Larraín que llega porque es cuico, mata a un viejo, el jurado, y mata a un viejo y dice, y no le sale ni por jurado, y no le sale por jurado, ni por asesino, ni por nada. Entonces, eso es ser un cuico. Y contra eso estamos cansados. Contra eso, o sea, eso es lo que da rabia. Por eso es el basta de abusos. ¿Te acordáis la cagada que quedó en el mall? Que parece que era un weón del Banco Santander. Salgan del mall, el weón, el guatón, salgan de mi lago, salgan de mi jardín. Eso es como el ocupar en la exclusión por el hecho que tú tenés plata, como que esto es mío y no sé qué, lo de Luxi, como decía Víctor. Yo creo que esas son cuestiones que hay que empezar a erradicar de la sociedad. Yo creo que es lo que tiene a la gente mucho más cansada. Ahora, lo que tú decís, Víctor, es interesante. O sea, yo creo que el elemento acá es ver cuál va a ser la cohesión. Sabes que sinceramente yo creo que Piñera se hizo un gabinete para terminar el gobierno, no para ganarse la gente. ¿Cuánto le queda, un año y medio? 20 meses, una eternidad. O sea, esto ha sido terrible. O sea, yo estoy cansada, ¿sí? Ya estoy agotada. Ahora es bien paradójico porque puede ser el gabinete y la fijación de esta estrategia es bien arriesgada, porque así como está tratando de terminar el gobierno, ¿cierto? Apelando a este 20% más de ultraderecha, puede ser que este mismo gabinete y esta misma estrategia termine votando. O sea, antes del cambio de gabinete, yo creo que eran sectores muy pequeños los que planteaban la posibilidad de la caída del gobierno. Pero eso también ha ido creciendo en la medida que tú decís, bueno, ¿vamos a aguantar 20 meses con este nivel de represión? ¿Sí? Entonces yo creo que ahí bueno, como otras veces que le ha pasado a Piñera de hacer apuestas, de doblar la apuesta, ¿cachai? O sea, nosotros no hubiéramos tenido el estallido social si no hubiera sido porque Piñera generó ciertos mecanismos que permanentemente fueron inyectándole presión al... O sea, yo creo que justamente el último cambio de gabinete pone en riesgo al gobierno. Pero ellos lo ven de otra manera. Ellos lo ven era un poco lo que decía mi señora, que sale Larraín mate y entra mate Larraín. O sea, weón, es como que se están dando vueltas los mismos weones. Yo de repente escucho, disculpa con la abuela AFP, Larraín. Está hablando este weón, mate. Weón, son las mismas familias que nos tienen, weón, toman las decisiones por nosotros y nos tratan de weones. ¿Te acordáis lo que conversábamos? Es que piensan que somos weones y tratan de lavarnos. Entonces, lo que a mí me asusta, weón, es lo que decís tú, Javi, un poco, al final que la gente que estaba a favor de hacer este cambio, nos empiecen a lavar la cabeza que este cambio es malo. Yo creo que para eso va, ¿cachai? Yo creo que los buenos quieren demostrar que este cambio es malo. Si nosotros seguimos como estábamos antes, estamos tranquilitos. ¿Me cachai? Eso es lo que la sensación que es la vuelta a la normalidad. O sea, si podemos resumir ahora yo creo que no va. Espérate, si podemos resumir esta cuenta pública y aquí miramos como los 13 puntos centrales de la cuenta, ¿cuáles son realmente el programa de gobierno? ¿Cuáles son de contingencia y cuáles son de relleno? Aquí, detrás de esta cuestión, hay una política comunicacional muy clara. O sea, si hablamos un poco, mira, el acuerdo previsional debiese ser el debate ahora, pero no conviene debatirlo antes de que haya una nueva constitución. Lo de las pensiones es transitorio el momento, la amenaza del populismo es de ahora, la urgencia de la reducción, viene un proyecto que se viene dando hace rato. El estallido lo utilizó comunicacionalmente para darle fuerza a su argumento de la ley de seguridad nacional, de inteligencia nacional. El avance de las 3 últimas décadas dentro de lo que está pasando era como, ¿para qué? De hecho, en un momento empieza a mostrar, imagínate el terremoto, empieza a hablar y es como, chuta, quiere revivir nuestro nacionalismo, patriotismo, que lo entendamos. La ayuda a la pandemia es transitorio. Chile Energías Verdes es un proyecto que viene hace rato. Lo de la tecnología 5G no tiene pies ni cabeza. Si yo tengo un contrato de 4G y con cuevas y se me pega el celular, pues, ¿de qué están hablando? Pues, primero hagan bien lo que tenemos y después vamos a avanzar para adelante. Pues. Entonces, fíjate que de todos estos párrafos, de toda esta parte que era interesante de analizar,
no vemos nada del proyecto de gobierno más que 2 temas. No vemos más del programa de gobierno a desarrollar más que 2 temas. Todos los demás o fueron levantados por la sociedad civil o son temas de la contingencia. Todo lo demás, para dar una cuenta pública real, no tiene mucho sentido. Y eso nos lleva a esto, que como decía Víctor hace un rato, ya no le creemos a la clase política, ya no le creemos a la gente que mantiene el poder, y de a poco las diferentes organizaciones se están juntando, uniendo para dar cuenta de la veracidad de los dichos del presidente, porque siendo el presidente la gente le cree porque es figura de autoridad, pero ¿qué tanta verdad hay detrás de esa autoridad? Y es aquí donde hacemos el llamado a la invitación a que lean y busquen la verdad o las otras alternativas de información donde se puedan verificar estos datos, ¿sí? Porque en una empezó a hablar de la creación de empleo, vamos a empezar a fortalecer la inversión extranjera para dar más trabajo, vamos a fortalecer, dijo, en puentes, centrales hidroeléctricas, hospitales. ¿Se acuerdan que un rato habló mucho de que se iba a generar, iban a hacer construir muchas cosas? Y resulta que mi señora me mostró una foto del 2013, weón, donde sale con una piedra, la primera piedra del hospital de Puente Alto, pues, weón, en el 2013, pues. Anda por ahí con el hospital de Cerrillo. ¿Cachai? Con el Entonces, hospital que van a hacer en Cerrillo. ¿cómo le podéis creer? Porque ¿a qué voy yo con el hecho que era una declaración de buena intención, entre comillas? Era que vamos a hacer esto. Ya, pero ¿cómo, pues, weón? ¿Cuánto vaya a invertir de eso? ¿Cuánto vaya a sacar de acá? ¿Qué lucas? ¿Cómo vaya a mover las lucas, weón? Decir, oye, la redistribución de los recursos, estamos cagados de plata, weón, saquemos plata de acá. Yo creo que eso es lo que uno espera, o lo que yo esperaba que el weón dijera ayer, pues, pero no, nada, pues, weón. De hecho, vamos a hacer esto nomás. El siguiente punto de conflicto está dado por esto. ¿Hacia dónde movió el timón de su ministro? ¿Hacia dónde se movió? Claramente la extrema derecha, la derecha más dura es la que está presente acá. Pues. Tenemos a un Víctor Pérez que hasta hace poquito ya empezó a soltar el currículum gracias a las investigaciones que están surgiendo. Tenemos un Bonkever, un Chicago Boys como Belolio, y aquí empieza la silla musical entre la Rubilar, Bonkever, se van moviendo. Y estos 2 últimos casos, que son Desbordes y Alaman, claramente son, no sé, son pagos políticos, son ¿qué? Es un cambio de gabinete. Yo creo que lo que le interesa en el cambio de gabinete es ordenar sus pilas. Si se le habían desordenado mucho. Entonces, y ahí nosotros nos equivocamos en solamente mirar ¿cómo se llama? El cambio de gabinete, porque también hubieron el cambio de gabinete con la entrada de Desbordes y de Alaman, también generó ciertos enroques o ciertos cambios en el Parlamento, en el Congreso, que yo pienso que tienen la función o la orientación o la intencionalidad de tener un Parlamento que esté más ordenado en términos de que la derecha pudiese no desordenarse tanto en la votación. Tengo una duda. ¿El hecho de que Desbordes ahora sea ministro ya no puede ser presidente de RN? Disculpa la ignorancia. No, sí, no porque lo tuvieron que cambiar. ¿Puedo hacer un análisis sobre eso? Sí, claro. Dale. Es que en ese sentido, por ejemplo, si nosotros vemos, Desbordes y Alamán estaban enfrentados. Sí. Y eso generaba niveles altísimos de conflictividad. Entonces la única forma de poder bajar el conflicto era justamente sacar a los que te estaban metiendo el mayor conflicto ahí. Claro. Entonces, yo no entiendo por qué, bueno, hay una teoría que también escuché por ahí, que Desbordes supo retirarse a tiempo y que de hecho le convenía para estar guardado, para poder reinventarse después y hacerla bien en el futuro y como salir como un gran líder. Ahora yo porque creo era que como disculpa, porque era como de la opinión pública, como que Desbordes sonaba como un poco de mesura, ¿cachai? Eso era como que... No, pero es que además esa es la imagen que proyectaba. Pero además trabajar con Desbordes es un agrado. O sea, te lo digo de verdad, porque a mí me tocó ahora estar para el tema de la paridad de género trabajando con el sector de Renovación Nacional que representa a Desbordes, la Marcela Sabat, con quien además tengo una amistad hace muchos años. Un encanto. Pero el resto del sector de REN es terrible. Entonces... claro, Desbordes es súper dialogante, un gallo que además, de verdad, por lo menos, no creo que haya sido tan mentiroso o algo así, pero por lo menos para mí parecía que el tipo estaba comprometido perfectamente con salir del
¿De la presidencia? La derecha ultra. De salir incluso como por arriba el tema democrático, como fortalecer las instituciones, el diálogo político, ¿cachai? Todo eso como que a mí, yo tengo la mejor impresión de él. Ahora, el tema es que, claro, todos nosotros, los más del otro lado, como de la izquierda, lo valorábamos mucho a él y eso empezó a generar demasiado ruido adentro. O sea, yo creo que ya el colapso fue el 10%, que ya eso era inaguantable. O sea, ya era como... Ya cuántos votos querí, yo te los consigo, y ahí se juntaban con el Coto Sandoña, empezaban a ordenar todo, ¿cachai? Entonces, lo que tú decís es que al final Desbordes está generando anticuerpos dentro del gobierno. Sí, por lo detestan. Por lo mismo lo sacáis de la presidencia, porque ahora no se va a poder repostular a la presidencia RN. Ahí anda Chaguán ahí mostrando los dientes, que quiere entrar, que no sé qué. Entonces yo creo que igual hay que mirar esto como, y quizá a lo mejor a Mario esta cuestión le sirvió, ¿cachai? Hasta como no seguirse exponiendo y no tensionando el partido y guardarse para otra oportunidad que haya más espacio en la piscina para hacer cosas. Javi, y dentro de tu análisis, por ejemplo, si está ahí comentando que Desbordes es dialogante, tiene una capacidad un poco de sentarse y escuchar y de llegar a algún acuerdo, ¿será por eso que también también es una señal? ¿Puede ser que el tipo puede hacer las cosas bien en defensa? Porque acuérdate que está hablando de redistribuir las lucas, de gastar muchas lucas en defensa, en cómo están tomando todos estos temas que está pasando. A lo mejor él ¿tú creéis que puede hacer algo positivo? O sea, ojalá, porque está todo el tema de Harvey, del capitán Harvey, sí, que denunció que fue como el whistleblower de esta 40 veces le negaron la audiencia. Pues. Quizá a lo mejor Desbordes puede ayudar en ese tipo de cuestiones, quizás limpiar un poco más la imagen del ejército, quizá a lo mejor también contener, es que ojo, porque igual dentro del estallido social, por ejemplo, los militares se negaron casi hasta el final a salir a reprimir a la gente y trataron de hacerlo lo más corto posible para no involucrarse más con esto. O sea, acá los malos de la película lamentablemente son los carabineros. Si Carabineros quedó como el forro, son los mayores violadores, vulneradores de derechos humanos que tenemos en este país en este momento, en un contexto actual. Entonces yo creo que acá, y Carabineros no depende de Desbordes. Claro. Depende de Víctor Pérez. ¿Me explico? Entonces es como, chuta, en ese sentido yo creo que Desbordes lo mandaron a descansar, así como ya guacho, váyase, bacán, buena onda, lo metieron al congelador. Claro, adiós, refrigerador. Entonces está en la heladera, está ahí, va a hacer lo mejor que pueda. Y Alamán, que dio una vergüenza tremenda porque andaba mandando su currículum como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y como su gran logro es ser miembro del club de polo, o sea, una persona que no tiene idea de relaciones internacionales. Una vergüenza, o sea, y además nuestra diplomacia chilena. Pero siempre de hecho, a mí me parece que, claro, me parece que además nuestros políticos en general y sobre todo la derecha, y no solo la derecha, yo creo que todo, yo creo que esto ha develado también la falta de preparación de toda la gente que ha adquirido cargos políticos y que está en el poder y que tú por antonomasia pensabas que eran personas súper ilustradas y educadas. Yo me doy cuenta que son ignorantes. Son ignorantes en cuanto a la realidad, son como tecnócratas, pero no, en ni base siquiera a son tecnócratas. una planilla Excel. Ojalá fueran tecnócratas. Ojalá tuvieran ni idea de lo que están hablando, ni eso. Entonces, yo creo que en parte nos ha develado la pobreza más intelectual de quienes nos gobiernan. Lo dijo Cruzco, que el flojazo, acuérdate, porque que dijo que la derecha era muy pobre intelectualmente. Sí, y lo es. Sí, y la exconcertación también. En el Frente Amplio encontramos un poco más de materia gris, pero, o sea, hay que darle un poco más de espacio, pero me parece que es muy mediocre en términos intelectuales toda la clase política. No hay un proyecto país, no hay una idea. Dime tú qué está opinando la oposición ahora que viene el proceso constituyente. ¿Cuáles son las propuestas que tiene la oposición? Yo no he escuchado nada. ¿Cuál oposición? La oposición, por ejemplo, que estuvo gobernando durante mucho tiempo. No, te dice que es una oposición por defecto nomás, porque no están en el partido. Porque tiene un buen frente programático, entonces al final es como,
Dios, o sea, estamos desolados, pobres de nosotros, que estamos solos, que no tenemos nadie que nos proteja. Esa es la situación en la que... Y ahora hace poquito está empezando a meter ruido en televisión, ha salido harto este weón del Meo, está empezando a... Como lo están reviviendo. Pero que lo están reviviendo. Bastante interesante. Siempre, el Marco siempre ha sido muy interesante, tiene unas posturas bien inteligentes. El Marco ha leído harto. Y lamentablemente es como una luz que estamos escuchando ahora, sí, es como la... Sí, pues. Bueno, y lamentablemente habla muy rápido, lamentablemente. Siempre anda como... Pero eso es como oye, yo Dime. Quiero hacer un comentario respecto a lo que preguntaba el Toño de si podrá hacer deporte algo más en defensa. Yo creo que no. Y yo creo que no porque en este país durante muchos años los milicos se mandan solos. Y de hecho ahí hay algunas anécdotas interesantes, por ejemplo, que el ministro de Defensa tiene 2 jefes de gabinete, uno que es político, que hace las relaciones sociales, etcétera, etcétera, y tiene un jefe de gabinete militar, que es de alto rango y que tiene una oficina al lado del ministro, y que la función de ese jefe de gabinete no es controlar, o sea, no es ponerse a disposición del ministro, sino que justamente controlar al ministro en su relación con el resto de las Fuerzas Armadas. O sea, tenéis que pensar que nosotros llevamos, ¿cuántos? 50 años sin meterle mano a los milicos. Es muy difícil que cualquier ministro, no solo de borde, pueda hacer alguna como decía la Javi, con el Harvey, con el bueno, de hecho ya se negó a una de sus audiencias y eso yo creo que es bien sintomático. Oye, Javi, chiquillos, tenemos otro invitado. Sí, yo me tengo que retirar. Gracias, Javi. Oye, Javi, dígame. Muchas gracias por ilustrarnos. Ha estado súper entretenido. Sabéis que ha estado súper entretenido porque le ponía un nivel de profundidad y ahí nos han escrito de que pucha, sería bueno que, ¿cómo se llama?, que nos pudierais acompañar en otras ocasiones. Te podemos volver a molestar. Tratemos de ordenar agenda y veamos. Y te invitamos de nuevo. Sí. Lo que pasa es que con el tema como claro, tengo que estarme ordenando porque también me ha pillado este tema como de colaborar harto con la Ale Valle, que estoy muy interesada en su proyecto de generar unas voces alternativas, entonces estamos como en el team de la mesa de las que sobran, entonces hay que poner... Buena reinvención mediática se mandó la Ale Valle. Buena reinvención mediática, pasar de pelar a la Kenita a la Reina a hablar de weas que importan, loco, un aplauso. No, oye, y no estoy siendo peyorativo, estoy diciendo de todo corazón, me parece súper bien que extienda la inversión como programa. Que extienda la invitación al programa. Nosotros lo promocionamos harto porque efectivamente el matinal de los que sobran, digamos que es lo que uno esperaría de un matinal, ¿cachai? Que no solamente se moviera desde lo superfluo, sino que fuera capaz de también ser informativo y todo, así que es un gustazo además que esté ahí. Bueno, sí, a mí me pilló porque además como que me invitaron y fue como, y además la Ale me contactó en algún momento y ella me tenía seguida hace harto rato, o sea, como que me había seguido la pista, igual he escrito en varios medios, entonces como que siempre además destaco porque tengo una pluma súper ácida. Entonces, como que o sea, siempre quedo mal con todo, a diferencia de otras analistas políticas que no les gusta quedar mal con nadie, yo quedo mal con todo. O sea, así es tu pega, digamos. Claro, cuento como, o sea, de verdad hago análisis, ¿cachai? Entonces, no, pero ha sido un buen ejercicio. Pero ahí tratamos de ordenarnos para ver si los puedo venir a colaborar y está entretenido el programa, chiquillo, un gusto. Que estén muy bien. Oye, muchas gracias, Javi. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo. Chao. Bueno, entonces, a ver. Oye, chiquillo, espérate, ordenémonos. Primero, agradecer la participación de Javiera. Siento que mucha de la conversación del chat da cuenta de que la gente está interesada en estos temas, que le da un sustento más fuerte a lo que hacíamos nosotros. Y en ese sentido se agradece muchísimo la participación. Creo que no va a ser menor tampoco nuestro siguiente participante, que tiene aquí un rol fundamental dentro del movimiento de la página y los contenidos. Sí, voy a buscar una cerveza para esperar este momento porque no puedo... Coño.
Ese es el respeto que tiene por nuestro... No, de hecho, sí. Para poner todo, Janet Caldera, Janet ahí se tiró un... Ok, bueno, le podemos responder a Janet ahí un segundo, pero deja mesa de las que sobran. Oye, la invitación. La Javi contó lo de la mesa de las que sobran. Creo que todos los grupos a las de 11 a 1 o de 12 a 1. Hoy día estuvo muy bueno. Estuvo la Alejandra Matus dando mucha información. Espérate, hubo una abogada, déjame antes, porque le saqué el pantallazo eso. Una abogada que se llama Nancy Yáñez, abogada de derechos humanos, que hizo la pregunta de ¿cuántas personas detenidas hay por incumplir el toque de queda, infringir la ley de armas y vociferando gritos racistas? ¿O solo hay detenidos mapuche en contexto de toma? Eso para que lo volvamos a retomar. Hoy día fue un súper buen programa en la mañana, así que recomendados para verlo. Ahora sí. Ahora sí, Toño. Sí, ahora sí, estamos bien. Tenemos un gran invitado y que además es nuestro primer invitado de un ejercicio que queremos mantener en el tiempo, que es invitar a la gente que sigue el programa para conocerlos también, porque al final ustedes cuando ven nuestro programa nos van conociendo un poquito a nosotros, hay ciertos nombres que se van repitiendo, entonces los queremos empezar a invitar de a uno, y nada, hoy día al primero que quisimos invitar es a uno de los fans del programa, que como se llama, que aporta bastante, no solamente cuando nos ve, sino que además nos manda información y todo, y nada, pues invitémoslo, así que es Miguel Uvilla, apodado por nosotros como Uvilla Bueno. Hola, Uvilla Bueno. Hola muchachos, ¿cómo están? Ahora cuando uno lo ve en directo, sí, tiene el look del Uvilla Malo también. Oye, Miguel. Dígame. Miguel, ¿tenía algún parentesco con el Uvilla Malo? Espero que no, pero Uvilla somos muy pocos, pero no estáis seguros. Algo que hará, y la barba como que me está delatando mucho. ¿Cierto? Sí, como bueno. que te entra. Sí. Oye, Miguel, cuéntanos, preséntate. ¿Qué quiere saber, don Víctor? Mira, ¿A qué te dedicáis? Mire, yo conocí el grupo básicamente por el Víctor, por Víctor Resiste Chile. Por ahí promocionó el cuento de puta la weá y ahí lo empecé a seguir. Sí. Me pareció súper interesante la conversación. Sí, de hecho, sí. Varias tiene. Víctor en esa página, Víctor Acuña Resiste Chile, es como Amaro Gómez Pablo, weón, en la zona de guerra, ahí transmitiendo, me acuerdo, Plaza Dignidad, cuando está la zorra, de repente un en vivo, aquí estoy persiguiendo al carabinero, y tú ahí, weón, corriendo. Mira, en alguna de las... Generalmente era al revés, aquí me viene persiguiendo un carabinero. Y alguna vez que estuve ahí en las protestas, vi al Víctor pasar por ahí, pero lo vi así como de lejos. Pero ahí andaba siempre. Sí. De hecho, con Víctor lo encontramos en una protesta, ¿te acordáis, Vitoco? Sí. El Toño andaba disfrazado en la protesta de Chewbacca. Chewbacca. De verdad. Sí. Bueno, es esperable el Toño. Imagínate esta imagen. Yo así con casco, la antiparra, weón, no sé, y la weá, y de repente veo un Chewbacca que se acerca a abrazarme, weón. Entonces me abraza, y le digo un abrazo, weón. Y de repente se saca, ¡ah! Yo pensé que el Toño andaba del sensual Spider-Man, weón. No, me habían ganado. Oye, me Miguel, habían ganado ese puesto. ¿Y a qué te dedicáis? Mira, yo trabajo en ¿A qué te imprenta. dedicas? Yo trabajo en imprenta hace muchos años ya. Bueno, de hecho soy egresado de arte gráfica y ahora estoy trabajando en una imprenta bien chiquitita, bien pequeñita y haciendo el aguante. Nos pegó bien fuerte, ¿eh? Nosotros hacemos todo lo que son los pasajes y documentación del transporte público, así que imagínate cuánto bajó el trabajo. Así que, bueno, ahora estamos retomando ¿Y vais a votar por el rechazo entonces? Obvio que no, pues. Nunca, las convicciones se mantienen. Está interesante lo que planteaba la Javi, porque efectivamente hay un grupo o hay una tesis que yo creo que la instala Bellolio cuando dice, no, yo estaba por el apruebo, pero ahora estoy por el rechazo porque Chile no aguanta un tercer golpe, un segundo golpe al mentón,
es como está apelando a este grupo que de alguna forma se ha visto desde octubre. No, mira, ahí yo tengo otra teoría. Yo pienso que Belolio en sí, esta cuestión que salió ahora con la cosa del rechazo fue la muestra de fe hacia el gobierno, para agarrar el puestito. Sí, nada más. La del amor. Mira, Belolio yo lo escuchaba casi siempre los lunes en la bancada Sonar. Y Belolio es un... Sí. Escuchar a Belolio es como escuchar a Piñera. Un dolor de estómago, te dejaba mal para todo el día, así que sí, claro que sí. Mira, sí, incluso hasta Marcelo Díaz lo dejaba en ridículo. Con eso te digo todo. Ese no es el que apareció con la guagua, que parecía que estaba una anécdota con Marcelo Díaz. Pero en eso lo que dice el Toño, para la votación del apruebo del 10%, casi desarmó a su guagua. Sí, haciendo pisco sour. Y cuando asumió, también estaba con la guagua. La andaba trayendo. Sí, la andaba trayendo, man. Igual es que susto eso. A lo mejor es uno. Yo tengo una anécdota con Marcelo Díaz. A ver, cuenta. ¿Me crees que hace muchos años atrás, puta, te estoy hablando, no sé, man, por lo menos de haber sido unos 20 años atrás, Marcelo era parte del Partido Socialista y yo también militaba en el Partido Socialista. Entonces, de hecho, nos conocíamos y todo, y un día un grupo de amigos de la Juventud Socialista, tiene que haber sido, ¿sí? Yo creo como 20 años, y un día... O sea, que ocupaste la palabra juventud, si estáis usando la palabra juventud, tiene que haber sido hace harto rato. Como 20 años, sí. Pero me creer que ya, bueno, un compañero del partido nos dijo, oye, sabéis que hay un carrete, ¿por qué no vamos? Y la weá, y por esas cosas de la vida, coincidimos que uno de los que iba en el grupo era el Marcelo. ¿Y por qué me acuerdo del Marcelo Díaz? Porque tú cachai que el Marcelo es bajito, pero además el weón es como medio rubio, tiene los ojos claros, ¿cierto? Y todos los demás weones que andábamos éramos, ¿cuál de todos era más negro, weón? Y fuimos a un carrete en La Reina Alto, una wea así, ¿cachai? Yo no sé, a mí me llevaron. ¿Dónde anda Puma? El carrete era tan, ¿cómo se llama? De cuijo, que ¿cómo se llama? Que hasta el Marcelo lo miraban feo por negro, pues, y ese weón es rubio y tiene los ojos claros, ¿cachai? Así que estuvimos, éramos el mismo grupo que habíamos llegado, que nos tenían atrincherados en una esquina y nos miraban así con cara de sospecha, así como, oye, ¿quién inventó a estos weones? Para que no se robaran nada, pues. Pero a mí lo que me pasa, a mí lo que me pasa es que yo veo en sí a los políticos de izquierda, de la supuesta izquierda que no existe, y la de derecha, y al final son puros burguesitos, pues. No encontráis realidad con la gente que hay. Hay una tesis de que son primera o segunda generación de universitarios, o por ahí, así como de familia, primera o segunda generación de que puede acceder a la universidad, entonces empiezan a caer en el sistema, en el juego. Sí, puede ser. No, pero yo ahí haría un matiz importante, y lo digo como un ex militante incluso, no, bien importante, porque suponte yo milité hasta hace pocos meses en el Partido Socialista y fui un militante muy activo, sobre todo en mi juventud. Y la verdad es que cuando tú miráis a los políticos, cuando uno habla o reclama sobre los políticos, uno está reclamando sobre un grupo en particular de políticos que son una élite al interior de los partidos políticos que están metidos en el Parlamento, la mayoría de ellos hace muchos años, y que básicamente no hacen vida política partidaria. O sea, por ejemplo, son otra cosa. ¿cachai? Porque son parte de la jerarquía, en la monarquía es como los reyes, pues, son los reyes Entonces, claro, cuando uno habla de la clase política, no te estáis refiriendo al militante de base que hace actividades culturales, que tiene una vida política y que está conectado con la realidad. Estáis hablando del weón como el Insulza, que suponte yo en 30 años de militancia lo tengo que haber visto 2 veces y en campaña. ¿Cachai? Estás hablando de una clase política que yo creo que es importante eso, porque también el discurso que nos ha instalado la televisión es de la indiferencia, de indiferenciar. Entonces, cuando uno habla por ejemplo, cuando uno habla de la clase política, como que un poco lo que hace es instalar que la política es mala per se.
No. Hay una a ver, forma me pasa lo mismo que lo que estaba diciendo la invitada anterior, pues como hablar de los cuicos. Es eso. Claro. ¿Cachai? Cuando habláis de político no habláis del militante. Pues. Claro, porque Sí, tú no estáis hablando del militante político, estáis hablando del parlamentario, exactamente. Y está súper desconectado de la realidad y eso se ha notado totalmente, más aún, desde octubre a ahora. De hecho, ¿Cuántos salieron diciendo que el país iba a estallar en llamas con esta weá del 10%? ¿Se acuerdan? Oye, que la cagá, que decía, puta, Jimán dijo que el país se iba a quemar. Claro, Jimán se parapetó en el castillo Grayskull. Sí, pues bueno. Que se va a quemar todo, sí, ni Skeletor le quería dar un espacio, imagínate. Oye, tíos, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Pudieron hacer el trámite? 5 minutos, compadre. Yo estoy en modelo. ¡Ah! Y tenéis BTR. Para retirar las 10... Puta, que hay cuidado para retirar las 10 lucas, weón. Weón, yo la verdad es que miré la weá y no sé, miré un post de un weón que publicó que estaba en la lista de espera virtual y que habían como 300.000 weones antes que ya... O sea, mira, a mí, yo me demoré 5 minutos. Sí, intenté hacerlo. Intenté hacer la. Ojo, quiero comentarle un poco a la gente de lo que hablábamos de que no roben su platita. Hay una técnica que se llama phishing, que es de pescar. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que hace los buenos que quieren robar su platita? Hacen una página web igual a la página web legal, por decirlo de alguna forma. ¿Cachai? La original la hacen igual. La diferencia es que le empiezan a pedir datos y ahí se los roban. ¿Cachai? Entonces, cuando entren a las páginas para poder hacer los trámites, fíjense mucho en la dirección de la página. ¿Cachai? Si empiezan a ver que tiene, por ejemplo, Provida, AFP más 10 y / y tiene muchos nombres, duden mucho. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, porque ya pasó eso el 10% y ahora está con lo que me parece ridículo, de que la página del servicio puesto interno, weón, ayer estaba tratando de meterme para saber cuánto era lo que podía llegar el bono, decía que era una página no segura, weón. Sitio no seguro, weón. Entonces, ¿cómo? Yo no cacho muy bien qué significa que diga que sitio no seguro. Que cualquier persona puede encriptar los datos de esa página y robarte tus cosas. Cuando tú navegues, y fíjate que en el navegador arriba dice HTTP, es una página no segura. Cuando dice HTTPS, quiere decir que es un sitio seguro. Ya, para que tengan ojo con eso. No tenía idea eso. Vamos dando un poco de pinceladas para que no los vayan a cagar, no se caguen con su platita. Es poca y más encima los van a cagar. Así que cuídense. Oye, un poco de eso, del tema del 10% y lo que ha pasado en estos días. Bueno, vuelve también a dar cuenta de varias cosas. Tuvieron, desde que empezó el proyecto hasta que se aprobó, pasaron como 2 semanas y tuvieron una semana como para ponerse a punto, hacer las pruebas de estrés que siempre nos cuenta el Toño de las páginas, no pedir weás como lo hizo la FP Modelo, que estaba pidiendo la foto, de hecho por eso lo mostraba, que estaba pidiendo la foto del carnet por adelante y por atrás, y la superintendencia se los sentó, pero con pues bueno, puede ser de la ley. Pero a ver, yo estuve leyendo algo y el Toño, que es más informado en eso, me gustaría que lo aclarara un poco. Yo estaba viendo que, por ejemplo, Provida, que es la FP que cuenta con más gente, digamos, claro, ¿por qué? no hizo nunca una inversión en tecnología, ni siquiera para prepararse en esta semana. Mira, lo que pasa es que, por lo que cuenta la leyenda, porque yo tampoco tengo muchos grupos de amigos que son informáticos y ahí me voy nutriendo de lo que me dicen, se comentaba que tú cuando alojáis una página la tenéis que alojar en un servidor, ¿cachai? Entonces, lo que hicieron la mayoría de las páginas de la AFP lo alojaron en un servidor dedicado, ¿cachai? Quiere decir que ese va a trabajar solamente para esta página web. Entonces, estos buenos tenían todas sus weas, porque AFP Pro ya tiene un montón de otros negocios, con un montón de otras páginas web, y las tienen compartidas, ¿cachai? Entonces dijeron, weón, tiene que ser de exclusividad para esto, porque si no va a quedar la cagada. No, dale nomás. Bueno, ahí están los resultados.
Ahí ¿Por qué? están Porque son los resultados. dinosaurios que están arriba y dicen, no, vos dale nomás, pues. Mira, yo en mi trámite no me demoré ni 5 minutos. Intenté hacerlo a algunos compañeros de trabajo que son más viejitos y no cachan mucho, y lo de Provida no, era increíble. Cuando me metí la última vez, que fue el día jueves, claro, a las 11 de la mañana, habían 700.000 personas antes que yo en fila. Oye, pero te quiero hacer una consulta, Villabueno. ¿Tú siempre estuviste a favor del retiro del 10%? No. Porque no te vayas a poner como Chalper, pues, no te vayas a poner como Chalper. que ahora ya, yo le ayudo. Como el video que les mandé. Ahora yo le ayudo. ¿Ah? No, mira, creo que era la mejor medida dentro de lo que se podía, porque ya tenemos un gobierno inoperante que, bueno, todos sabemos las medidas, sino no es cosa de lo que hemos hablado toda la semana. La ayuda nunca llegó. Con una caja una persona no vive. Era lo menos malo, creo yo. Lo más inmediato. Es que dentro de es que yo siento, y ahí puede ser una cuestión de manejo de política un poco más ser básica, o de economía más básico, siento que tenían varios caminos para hacer el tema como del apoyo a las familias. Y escogieron, y creo que escogieron el más engorroso, el de la caja. Es el más engorroso. ¿El de la qué? El de la caja. El de la caja. No. No, pero eso tiene que ver con otra hueá, porque efectivamente tiene que ver con el objetivo que tú tenís cuando estableció una medida. Porque acuérdate que también en ese contexto, claro, la caja permitió de que todos los hueones se pasearan durante 2 o 3 semanas, hueones, sacándose fotos diciendo estamos llegando a la gente, ¿cachai? Que cualquier otra medida no te lo permitía. Claro, que la caja es un símbolo, es algo tangible. Tú hacías una transferencia y no es algo tangible, no lo podías mostrar. Correcto. Y además el populismo, volvemos al populismo. Bueno, y así se transformó también en el símbolo cuando salió la protesta y quemaban la caja. Hay una foto muy potente de... También era un símbolo populismo, weón. ¿Por qué no definimos populismo? ¿Sabéis que yo escucho? Mira, populismo es cualquier weá ¿cómo se llama? Que ayude a la gente y que sea de izquierda. Esa weá es populismo. Exactamente. La mejor definición yo creo que deberíamos ponerla en el diccionario. ¿Cierto? Ya, eso es populismo. Si algo te ayuda, no es populismo. Si algo te ayuda y es de izquierda. Porque si te ayuda y es de derecha, es un beneficio social. No, si ayuda a la de derecha es salvataje. Un rescate. Claro. Bueno, lo otro, la Alejandra lo planteaba ahí, el otro tema es el negocio que significó la caja, ¿cachai? Porque la caja te permitió una utilidad gigantesca a los mismos de siempre, los amigos de él. Viejo, si la calculabais la caja por Corner Shop, que es la wea más cara de las APP, la caja te salía 28.500 pesos con despacho a domicilio. ¿Y en cuántos dijo el gobierno que costaba? 34.900. 38. Cállate. Y son... En 2 millones y medio de caja. Estuve leyendo, en la primera repartición eran 1.800 millones. Creo que ahí está el CBA. Lo que pasa es que en Corner Shop no está el CBA. ¿Ustedes conocen el concepto del CBA? Sí, ¿cómo vamos ahí? Ese, en los negocios siempre estuvo ya. ¿Cómo vamos ahí? Entonces, el Corner Shop no tenía el CBA de todos los buenos que estaban ahí arriba, compadre. Oye, pero... Porque aquí alguien te dice algo, weón, te dice, oye, mira, ¿sabéis que están necesitando? Por ejemplo, no sé, pues yo tengo una empresa que vende zapatos de seguridad, por decir algo. Oye, ¿sabéis que, weón, mira, acá en mi empresa, weón, necesitan zapatos de seguridad, weón? ¿Por qué no venís y vendís para acá? Ya, pues, weón. Y vais con tu precio, weón, 20 lucas por zapato y dices, oye, no, pues, weón, ¿cómo voy yo ahí? El CBA. ¿Cómo voy yo ahí? Chucha, ya vale 22, weón, entonces, para poder largar algo, weón. Oye, de hecho, en el mismo contexto... En el mismo contexto estaba metido la Hoffman, la purera de la Hoffman. Sí. Oye, y en el mismo contexto de la hueá del espacio riesgo, que también funcionó de la misma forma, ¿sí? Absolutamente. El espacio riesgo también se transformó en tremendo negocio. Yo lo he dicho otras veces, pero me parece súper
sé, meritorio, no sé cómo decirlo, pero me parece, me sorprende esa capacidad que tienen estos weones de ver en cualquier wea un negocio. ¿Sí? Los weones dicen, puta, ¿sabéis que está tal cagada? Ya, pero arreglemos la silla, aprovechamos de sacar una colita. Weón, es increíble. Hay gente que tiene mucha capacidad, bueno, porque por ejemplo me meto yo, mi Facebook, o sea, mi supermercado favorito, mi persa, mi mall favorito es Facebook Market. Por ahí compro un montón de weas. Y a uno me salen weones vendiendo esos aros de luz para los streams. ¿Cómo saben estos weones hace 2 meses? Porque para comprar una wea en China, en barco, otra cosa, va a decir, oye, en 2 meses más va a estar de moda esta wea, la voy a traer para venderla. Es la misma wea, son weones que tienen esa habilidad para decir, mira, aquí hay un negocio. Bueno, de derecha. Sí, pero además de eso, estos weones tienen la capacidad de hacer negocios truchos, pues, weón. Porque claro, tiene una doble capacidad, tiene una capacidad de decir, puta, este es un buen negocio, y después tiene la capacidad de decir, y si lo hacemos así, puta, ganamos más. Descontamos IVA. Pero en toda crisis, el único que sale beneficiado es el rico y el empresario. De hecho, como en la guerra. O sea, exactamente, todas las crisis sanitarias o guerra sale beneficiado el rico. En la crisis social es la que sale beneficiado el pobre y es la que trataron de hacer desaparecer. De hecho, hace poco salió que los súper ricos de Chile, que eran como 9 fotos, no me acuerdo, estaba Piñera obviamente, habían aumentado su riqueza desde que empezó la pandemia un 25, como un 20%, una cosa así, desde que empezó la pandemia. Entonces, espérate, voy a pedir ahí un pequeño pare, porque Marta está pidiendo feedback hace un rato sobre el tema del populismo, que dice que eso es lo que va en favor del pueblo, pero depende. Si lo hace la derecha o la izquierda, como dijimos, la definición hacia dónde se movía. Si era salvataje o era derechamente populismo. Así que, ojo ahí. Oye, otro negocio, como dice Eduardo acá, tiene que ver con las residencias. Pasó... La residencia sanitaria. Ese pasó con la Hito, estuvo metido Tripio en ese cuento, ¿se acuerdan? Sí, pues. Sí. O sea, el zorrón tiene metido, bueno, a toda su familia, bueno, en el negocio de la residencia. Es que, bueno. Pero ¿cachai? Que ahí se repite el tema. ¿Cómo se llama? La residencia podía ser un buen negocio, pero además de eso, los hueones encuentran una forma para además o venderla a sobreprecio, o no dar ¿cómo se llama? O no dar el servicio y por lo tanto ahorrarse ciertas hueás. O sea, de repente ¿cómo se llama? El espacio de riesgo no era tan mal negocio si es que lo hubieran implementado, pero vos cachai que ahora lo van a cerrar porque hay falta de demanda. Weón, seguimos teniendo ¿cómo se llama? ¿Cómo es que en Chile teníais en algún momento 300 hueones muriendo diariamente y en espacio de riesgo, chucha, no había demanda? ¿Cómo que te explicáis eso, weón? Es que es súper raro todo. Espacio súper raro. Se supone que nunca fue un espacio de alto cuidado, era un espacio de cuidado intermedio. El tema, y por lo que yo tengo muchos amigos del área de la salud, decían que puta, ellos nunca vieron que derivaran gente a espacio resco. ¿Cachai? De la zona de San Joaquín. Ese queda para allá mismo, pues, weón. Y el San José está haciendo agüita, pues, perro. Y queda, weón, ¿a cuánto? ¿A 20 minutos? Queda 20 minutos y el San José está haciendo agüita, pues, entonces, what the fuck. El San José hace agua hasta en tiempos normales, viejo, en invierno. Yo pensé que hasta como un metro. No, pero imagínate que el San José el San José atiende a Independencia, Conchalí, Recoleta, Quilicura, Colina, Lampa. Sí. Pero ahí tenéis un montón de... Bueno, y tenía el cementerio al lado. Pues. Exactamente, está el negocio. ¿Viste? Hacer la vuelta corta. Mira, yo estoy medio desconcentrado porque llegó el perro del vecino, weón, y tienen el manso show, ¿cachai? Están arriba de tu cama, weón. El perro del vecino arriba de tu cama, weón. Está arriba de la cama. Oh, la wea. Y vos vivís en el campo, o sea, tu vecino más cercano está como a 2 kilómetros, weón, ¿no? No, mi vecina más directa es mi abuela y está viviendo con mi papá, el perro de mis viejos. Mira. Así es relajado. Oye, en virtud del tiempo y la conversación, se nos viene un tema más o menos, a ver, 3 cosas nos quedan para todos los que están viendo. Ya. Primero, nos queda un tema más, que es de la Araucanía, que lo queremos tratar ahora.
Luego vamos a hablar acerca de los libros y del concurso, así que, ojo, el concurso va al final del programa, así que no se lo pierdan. Sí, nos quedan como 15 minutos, así que metámosle la charla. Estamos muy dispersos. El premio se va a dar solo si el ganador o ganadora está ahí en el chat y dice, estoy acá, me lo gané. Exacto. ¿Ya? Para equilibrio. Claro, oye, Víctor, están pidiendo que le des privacidad a tus perros, por favor. Que te retires. Sí. Que te retires de la pieza y les dejes su espacio amatorio. Menos mal que no son gatos, ¿eh? Empezó agosto. No, si no andan en esa, son... Pongamos Barry White de fondo para los perros. Ya, a ver, ¿qué pasa con el amigo nuevo ministro Víctor Pérez? Víctor Pérez, bueno, ya durante la semana estuvimos conversando acerca de lo nefasto que era este ser humano, la semana pasada ya lo vimos, y fue a la Araucanía y se mandó una frase o sea, entrando... ¿Y por qué fue huear para allá al tiro? Porque el ministro del Interior, pues. No, pero al tiro, o sea, la primera hueá que hizo fue huear para allá. Y quedó la cagada. Yo en ese sentido soy bien tajante. Yo creo que él fue a promover esa weá. Absolutamente, pues está de cajón. Yo creo que él, y mira el nivel, voy a mandar una cagada. ¿Cómo se llama? Yo creo que parte de las reuniones que él tuvo en la Araucanía fueron con grupos de ultraderecha para producir esto. ¿El famoso APRA? Así, sí. De hecho, yo creo que él se tiene que haber juntado con gente de APRA. Hay una noticia que le estaba comentando a César delante y que salió en un portal que decía que la vocera de APRA, la Gloria Nevaillán, había dicho que se había juntado con él y con personeros políticos y que lo habían dicho en Twitter. Yo traté de buscar en Twitter, no encontré para validar eso. No que lo bajaron cosas en este rato, sí, pues. Es que... Sí, porque además se filtró el audio de ella. De esta señora generando, ¿cómo se llama? Organizando esta cosa. Entonces, yo creo que eso también hizo de que bajara mucha información de ciertas cosas para no generar ese vínculo, pero yo creo que esto está pensado. Pero la Gloria Nevaillán es partidaria de Kast. ¿Es partidaria de quién? Por la Gloria Nevaillán es partidaria de Kast. Sí, pues. De hecho, la APRA es como una organización del terror, por lo que estuve leyendo hoy día. De hecho, creo que tiene como una red de protección del... ¿Están metidos igual de Pradena ahí o no? Exacto, que está la red de protección de Pradena ahí. Y que el nombre ya es como, no sé, es tragicómico la APRA, porque Asociación de Paz y Reconciliación de la Araucanía, pues. Haciendo referencia justamente a la pacificación de la Araucanía, que fue el proceso más oscuro de asesinato en la zona. Oye, contextualicemos un poco qué pasó con esta noticia de que en la MUNI, quién estaba dentro de la MUNI, porque las noticias que se han dado, hay algunos que dicen, puta weón, al final fueron los mapuches que fueron a incendiar la web. Entonces, por favor, tratemos de contextualizarlo bien, Víctor. O nuestro invitado que nos cuente cómo es la noticia. A ver, bueno, todo esto contextualiza la última parte yo del inicio. Esto surge, esta toma de las dos municipalidades, surge a partir de las protestas por el machi Celestino Córdoba. ¿Sí? ¿Ya? Por los presos políticos mapuches. Por los presos políticos mapuches, pero particularmente como darle cabida porque nuevamente le negaron la posibilidad de ir a su rehue a cumplir con la condena. Se la volvieron a negar. Entonces, eso por una parte, y eso desencadena la toma. Y la toma termina en estas imágenes que los distintos portales dan cuenta solo de detenidos, violencia sin el porqué, digamos. Claro, sin el porqué. Y quiénes estaban detrás de todo esto. Pero, bueno, gracias a que hoy día los medios de comunicación son muy versátiles, nos pudimos enterar, por ejemplo, de que habían grupos concertados que estaban con carabineros al lado, en toque de queda. Hubo un llamado. Un llamado con armas afuera de la municipalidad, tratando de quemar o pegar, de hecho quemaron la municipalidad y pegarle a los comuneros mapuches que estaban adentro, además de amenazarlos,
hacer cánticos racistas. Yo vi un video que salían puro buenos saltando y decían, el que no salta no, es mapuche, y estaban todos con gorros, y estaban todos con sombreros, con gorros, con para que no se nos notara el corte. Oye, pero ahí hay algo increíble, porque la Gloria Neibayán hizo un llamado, bueno, está el audio, ella pidiendo que se juntara la gente y que fuera con armas, ¿cómo se llama? A sacar a los mapuches de la municipalidad. Y hay un audio de un civil pidiéndole autorización a Carabineros. El Carabinero se niega como a media, pero como riéndose, ¿cachai? No, de hecho, es como así, ¿no? Bueno, independiente de eso, ya los Carabineros sabían que había toque de queda y habían 200 personas fuera y ni un detenido de ellos. Es raro, vi un video, claro. A la botillería en toque de queda y me voy preso. Ya, yo hoy día leí un tuit de Baradit que era súper acertado, porque decía, además los pacos de la Araucanía dieron una explicación en función de que habían tenido que desalojar por lo que se había producido, y es muy cuático porque el tuit de Baradit decía, bueno, como vimos que estaba la cagada afuera, fuimos a detener a los hueones que estaban adentro, y efectivamente fue así, ¿cachai? O sea, tenía 200 hueones afuera armados con palos, y los únicos que metieron preso y lo formalizaron hoy día fueron los mapuches que estaban dentro de las tomas. ¿Okay? Y quiero hacer mención justamente a esta noticia de MOL, porque cuando tú leí esta noticia de MOL, da la sensación, y creo que es una sensación que ellos quieren provocar malintencionadamente, de que los que hubieran quemado el municipio hubieran sido los mapuches, cuando en realidad los que quemaron fueron los grupos de ultraderecha que estaban afuera, ¿cachai? Exacto. Todas las señales que dio, por ejemplo, lo que habló Víctor Pérez antes. Dijo que no había detenidos políticos, en este país no hay presos políticos. Están promoviendo el enfrentamiento entre civiles, de hecho, entre civiles y mapuches. De hecho, lo mismo salió el otro gordito que se pone la mano aquí en el pecho, Luxi, diciendo que los ciudadanos se habían tomado en sus manos la necesidad de reponer el orden ante la violencia. Sí. O sea, todas las señales que están dando es que están provocando el enfrentamiento entre civiles. ¿No? Y además es horrible porque además de eso dejan de manifiesto que nosotros, en particular que Carabineros es una policía política. O sea, absolutamente. La semana pasada ya habíamos tenido esta situación donde gente del rechazo había salido escoltado por Carabineros, y hoy día tenemos esta situación donde hay imágenes donde están golpeando a los mapuches y ¿cómo se llama? Hay un grupo de carabineros como que hace que no los golpeen tanto, pero que tampoco dispersan. O sea, nosotros estamos en el peor, yo creo que nosotros estamos en el peor escenario después de la dictadura. O sea, ese es el nivel. O sea, como decía el Toño antes, yo creo que esto se rompe o se raja, y yo no le doy más allá de septiembre. O sea, yo creo que de aquí a septiembre vamos a tener una zorra gigantesca que puede terminar con una matanza de proporciones. ¿Tú decís por parte de la ciudadanía? Es que enfrentar al pueblo con el pueblo. Enfrentar al pueblo. Decir que aquí yo creo... No, pero además la semana pasó una huevada que fue media anecdótica, que yo ayer lo comenté. ¿Cachai? Que tuviste a los... Oh, lo perdimos, bro. Houston. En la mejor parte. El chino que está en... ¿Viste? Por no El chino lo censuró. Déjame llamar al chino para que le dé internet de nuevo. El chino dijo, no, muy polémico. La censura. Me caí. Así, ahí sí, me caí. Ya, yo creo que... ¿Viste? De nuevo, yo creo que los perros que están en el acto amatorio le botaron el internet. Le botaron la antena, ¿ah? Claro. Oh, la wea, puta Víctor. Bueno, el tema, ojo, Araucanía, hay que entender que Chile es un país mestizo, básicamente mestizo. Tenemos una construcción
construcción identitaria que parte desde el mestizaje. Hay un libro muy bueno de Sonia Montesinos que se llama Madre y Guacho, una alegoría de la identidad chilena. Ojo con eso, somos un país mestizo, tenemos que entendernos, somos una nación a la que se nos ha enseñado a renegar la identidad, y esto nos puede llevar a un etnocidio, como ocurrió en Canadá, por ejemplo, ocurrió en Estados Unidos, donde se asesinaron los pueblos indígenas y se trataron de borrar de la historia. No va a pasar esto con los mapuches. Siento que los chilenos de hoy, o la gente de hoy particularmente, está entendiendo y tiene conciencia y noción respecto de qué está detrás ahí viene Víctor, qué está detrás de esta construcción. Es interesante lo que estáis hablando, César, porque voy a hablar siempre de la ignorancia. Cuando en los matinales y en esas cosas hay cachado que los economistas les gusta sacar como a colación de tratar de ser como Australia. ¿Se han dado cuenta de eso? Así como la economía de Australia. ¿Qué idea mía? O los australianos tienen una cultura con sus pueblos originarios distinta. Es que tienen una construcción identitaria distinta desde la valoración de la cultura indígena. ¿Qué pasa entonces, en Chile? ¿por qué nos comparamos para las lucas, pero no en esa parte? ¿Me cacháis la dicotomía culiada que hay? Este bueno es bueno cuando es de plata y para weas sentimentales, vale callar. Todo esto se remonta a una época en que estaba la construcción de los proyectos de nación en América Latina, y tenemos proyectos B, que son los ligados a Simón Bolívar, valoración del indigenismo, y tenemos los proyectos de nación A, que están ligados a la reproducción del modelo europeo de nación. Entonces ahí donde nuestros próceres, nuestros padres de la patria, se educan en Europa, y son ellos los que toman este proyecto de nación y empiezan a construir un proyecto de nación a la europea, dejando de lado obviamente lo indígena, dejando de lado lo que tiene que ver con lo propio, lo criollo, no lo criollo, que tiene que ver con el campo, por ejemplo, y claramente estos proyectos tienen un mejor desarrollo económico en el tiempo, no así, por ejemplo, aquellos proyectos de nación que nacen a la luz del apego por lo indígena, como es lo del lado pacífico, por así decirlo. El Atlántico y el Pacífico es la construcción de proyectos de nación. Desde ahí nace todo esto, desde ahí nace este mestizaje que no entendemos o que no queremos asumir. Desde ahí, por ejemplo, se me cae la cara de vergüenza de ver hueones saltando en la mañana, el que nos salta en mapuche. Hueón, y le voy a dejar a esos hueones y, hueón, así como, es innegable, somos y tenemos rasgos. ¿Qué pasa, Víctor, que está poniendo esa cara? Es que el Víctor no es mapuche. El Víctor no es mapuche, es huilliche. Y por eso él tiene más raíces por ahí. Bueno, pero eso con el tema de la construcción, me da miedo un poco de que vaya a ser el tema mapuche como la mecha que vaya a enfrentar o se vaya a producir un enfrentamiento. Yo pienso que netamente la elección de Víctor Pérez y la ida a esto tiene mucho que ver con todo lo que está pasando. O sea, la elección de Víctor Pérez, si uno lo miraba, desde un comienzo uno decía, Víctor Pérez, ¿quién es? Un jugador de segunda división, se puede decir, en cuanto a la política. Sí, un desconocido. Porque fue conocido Víctor Pérez por cuando estaba unido con la Lili Pérez y hacían las fiscalizaciones que le decían los Pérez y Pérez cuando era diputado. Pero Víctor Pérez es un tipo sumamente duro y con un pasado más que oscuro además. Oye, una consulta, ¿cómo se elige? Pucha, justo Víctor parece que se cayó. Quería saber cómo se elige quién va a ser ministro. ¿Cómo se elige? Porque el ministro es un cargo de confianza del presidente. Absolutamente. Repite la pregunta, Toño. Víctor, ¿cómo se eligen los ministros? ¿Por qué? Porque se supone que un cargo, como decía recién, es un cargo de confianza exclusiva del presidente, ¿cierto? Entonces un hueón que pone ahí, un hueón que en él confía que va a hacer su pega y tal. Sí. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la gente que viene que se supone que tiene que confiar en el presidente también, pues? ¿Cachai? Entonces, ahí me entra a mí, ¿quién es el que pone la ficha en el gobierno? ¿Cachai? Porque escuchando a Macri y a muchos buenos siempre han hablado que Piñera era como el más DC de la derecha. Eso había escuchado. Piñera era DC. ¿Cachai? Entonces, para que sea DC y tome unas medidas que están
tan radical a lo que la derecha, por lo cual la derecha le caía mal Piñera, ¿me cacháis a lo que estoy preguntando? Ese círculo, entonces, esas decisiones no lo está tomando él, pues, bueno. Lo que pasa es que tiene que ver con la lógica del poder, pues. O sea, si en definitiva tú generáis un gabinete, en este caso los ministros, vienen a cumplir varios roles, pero uno de los roles importantes tiene que ver con cómo administrar tu política de alianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Piñera baja su nivel de aprobación a menos del 15%, lo que está ocurriendo ahí es que no solamente la gente de centro y izquierda está rechazándolo, sino que hay un sector de la ultraderecha más conservadora, de su propio grupo, que también lo está rechazando porque asume de que él es muy blando, o que está haciendo retroceder el modelo. Entonces, dentro de este escenario, el Piñera tomó una decisión, que fue decir, bueno, yo voy a hacer una modificación que cumpla funciones, saca del escenario político más tradicional a Alamán y a Deportes, que le tenía la cagada porque estaban trenzados en una pelea entre ellos, pero además de eso hace un giro a la derecha en función de dar una señal fuerte a la ultraderecha conservadora de que va a parar el huevo. Y eso es muy grave porque lo que hace justamente cuando va Víctor Pérez a la Araucanía es ir a decir, aquí se va a parar el huevo y nosotros vamos a dar manga ancha para que la misma gente, en este caso cuando hablamos de la gente, y ojo con eso porque el vecino que estaba ayer gritando y saltando el que nos salta en mapuche, no es el vecino de la municipalidad, loco, es el peón de las empresas forestales y de los latifundios que está ahí, ¿cachai? No es cualquier vecino. Eran extras, no eran vecinos. Ya, de alguna forma es un extra, yo no dudo de que ahí hayan pagado también a gente que movilice gente, o sea, ¿sí? Entonces, claro, básicamente ahí está, y pucha, quiero volver al ejemplo, que antes me caí, pero quería volver a la idea media anecdótica de cuando llegaron los milicos a la Plaza Ñuñoa, o sea, cuando llegan los milicos a la Plaza Ñuñoa, anecdóticamente uno cuenta de que la gente lo echó a cacerolazos, pero ahí estuviste en una línea delgada que está entre que un par de locos empiecen a agarrarlo a piedrazos o que a uno de los milicos en el urgimiento se le escapa un tiro y tenía una matanza de proporciones, ¿cachai? Y en ese nivel es el que nosotros estamos, ¿cachai? Que yo creo que el cambio de gabinete al poner a Víctor Pérez, que en realidad yo creo que la primera intención era poner la idea de la extrema derecha era poner a Alamán, absolutamente. Poner a Víctor Pérez es captar al votante duro, reencantarlo. Es el votante que Kast ha perdido, porque Kast está desaparecido. Está haciendo hijo, está haciendo el 10º. Para ganar más votos, está haciendo más hijo. Aumentando su... tiene una apuesta a largo plazo. Bueno, no puede. Oye, en virtud del tiempo, ya llevamos 1 hora y media de programa, está muy entretenido. Te nos quedan 2 cosas. Primero, puta la weá se ha convertido como... Hemos tratado de llevar esto a diferentes cosas. Y uno de los elementos que queríamos desarrollar en estos días era, no sé, era a partir del regalo del libro, hacer una recomendación de libro. Y luego nos vamos con el concurso y ya con eso cerramos el capítulo de hoy. Así que... Bueno, cada uno de nosotros escogió un libro y la idea es que podamos ir comentando por qué invitamos a leer el libro y esas cosas. Así que doy la palabra. ¿Quién quiere partir? Vamos en orden. Ya, pues, yo escogí 1984, una novela de George Orwell. Básicamente es una novela de ciencia ficción enfocada en un mundo futurista que está en una constante guerra y la Oceanía está conformada por los angloparlantes y está regida por el Partido Interior, el cual lo gobierna y es el 2% de la población. Suena bastante real. Y el 85% de la población... Sí, pues, es bastante real lo que pasa en 1984. Está el Ministerio de la Verdad. Claro, pues el 85% de la población son ignorados porque
supuestamente no tienen la inteligencia intelectual, bajo una vigilancia constante del gobierno que es el gran hermano. Es bastante interesante, se las recomiendo mucho. Yo lo leí cuando tenía como 18 años y ahora lo estoy revisitando de nuevo. El libro es bastante bueno y bastante real. Llega a dar un poquito de miedo, de hecho. Lo real que puede ser. Sí, absolutamente. Yo quiero hacerle una consulta respecto de eso. ¿Ustedes se acuerdan más o menos en qué año fue escrito 1984? En el 40 y algo, si no me equivoco, 47, 48. 47, 48. Esa la encuentro muy interesante porque esa era la imagen que ellos tenían del futuro que se iba a dar en 1984. Absolutamente. Y le erraron por unos años nomás. Un par de décadas, ¿no? Pero por eso te digo, es como Nostradamus. Yo creo que un poco se viene gestando todo esto desde antes del 84, la gestión del poder absoluto, que no es muy distante, creo. Sí. ¿Quién sigue? A ver, ¿Víctor o yo? ¿Quién va? ¿O yo? El Toño, pues no llamo a ir por orden. Dale, César. Ya, entonces, yo elegí La ciudad está triste. Elegí este librito de acá, Ciudad está triste. Una novela cortísima, pero muy interesante. Cosas interesantes este libro. Publicado, habla de temas de dictadura y publicado en dictadura, así que es un libro bastante especial. Habla acerca de la realidad. Sí, chileno, Ramón Díaz Heterovich, La ciudad está triste, es el primero de una saga de libros donde tiene a Heredia, un detective privado que tiene una particular ética y que es la voz de la justicia cuando la justicia y el Estado no cumplen la pega. Así que recomendadísimo, La ciudad está triste, está en PDF, PUB, está en todos los formatos digitales y en papelito es bastante accesible. Así que recomendado aquí, La ciudad está triste. ¿Ya? Algo para Chile. ¿Quién sigue? Ya, yo voy para que el Toño cierre. Yo elegí La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Y La fiesta del chivo habla de la dictadura de Trujillo, enfocándose principalmente en... ¿Ah? ¿El tío Valentín? No, el tío Valentín. No, Trujillo fue dictador y ¿cómo se llama? Y le llamaban el chivo. Y es bien interesante porque el relato va contando paralelamente cómo se organiza o se articula un grupo de resistencia a la dictadura, y por otro lado cuenta experiencias del dictador, ¿cachai? Te muestra los dos lados. Te muestra los dos lados, y además el chivo en algún momento como dictador se produce, como la mayoría de los dictadores, diría yo, hartas situaciones que tienen que ver con cómo se llama, con conflictos éticos, morales, ¿cachai? Con cómo por ejemplo, algunos de sus asesores ofrecían a sus hijas como en ofrenda para poder mantenerse en el círculo de poder cercano al chivo, ¿cachai? Oye, cuentan por qué le dicen chivo, ¿no? Porque no, yo hay dos teorías, una no, pero no hagáis spoiler, principalmente... no hagáis spoiler, una de las teorías tenía que ver con lo califa. Ah, ya, puede ser. Espérate, Trujillo es el dictador dominicano, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, sí. Bueno, hay un cortometraje que hicieron unos dominicanos que se llama El funeral del chivo, que es bien interesante también. Está en YouTube. Lo vamos a buscar. ¿Sabéis qué? Y lo quise recomendar porque de alguna forma, como en la distancia, yo creo que cuando nosotros miremos el proceso que Chile está viviendo, nos vamos a dar cuenta, yo creo que en la distancia vamos a empezar a saber cosas, y yo creo que Piñera es un chivo. Piñera es un dictadorcillo que en la trastienda se mueve como cualquier otro dictador. ¿Okay? Y es muy interesante ver cómo se organiza la resistencia también ahí, y cómo la resistencia a puro corazón se instala como lo estamos haciendo nosotros en definitiva. Eso. Ya, Toño, dale, American Gods. Oye, yo como soy el más disperso de acá, quería hablar no de... Sí, por lejos, no quería hablar, recomendarle algo
muy de política, ni de contingencia, ni nada, sino como para que se despejen un poco. Porque de repente también nosotros tenemos súper mal vistos los tiempos de ocio, están como mal catalogados y de repente uno tiene que tener un momento de ocio para escaparse de la realidad que está pasando ahora. Por ejemplo, con este libro, Neil Gaiman es un escritor muy conocido también por los cómics. Este weón hizo Sandman, también una wea muy recomendable para que lo vean. Bueno, resulta que este libro trata de la guerra de los nuevos dioses con los dioses antiguos. ¿Ya? Entonces, esto pasa mucho en Gringolandia, pasa en Estados Unidos, va recorriendo Estados Unidos, y va mostrando un poco los dioses antiguos que están en Estados Unidos, cómo pelean con los nuevos dioses que vienen a quitarle la gente que cree en ellos, digamos, que son internet, ¿cachai? Videojuegos, un montón de cosas, ¿cachai? Entonces son los nuevos dioses contra los dioses antiguos. Se las recomiendo. Es un viaje onírico, es como para que ustedes van a leer y describe mucho los lugares, entonces van a estar soñando con el escritor. Se los recomiendo, pónganle. Víctor, ¿eso tiene que ver con la serie American God? Exactamente, sí. La de Amazon. Sí, la serie no está muy apegada al libro en todo caso, ¿no? En la mitad, yo creo que en la primera temporada como que es mucho más parecida al libro. Y en la segunda, no, porque al final le van dando como a personajes secundarios, vieron que fue funcionando bien el personaje y le escribieron más parlamento, ¿me cachai? Entonces va mutando un poco. Traten de leer el libro antes de... Exactamente. Traten de leer el libro antes de ver la serie, porque también el libro tiene una magia que te permite como imaginarte a los personajes. Exacto, entonces, muy onírico. Que después cuando veis la serie te permite como compararlo. ¿Cachai? Como decía, mira, yo me la había imaginado de otra forma, no sé. O con el Señor de los Anillos. A mí me pasa con el Señor de los Anillos. Sí. Pero me pasa como al revés, porque cuando los leí, me lo imaginé de una forma, después este weón hizo las películas y ahora no me los puedo imaginar. Por ejemplo, Aragorn, ¡pum! Por eso yo pienso que es mejor leer el libro antes, porque si no te quedáis con la imagen pegada del actor. Exacto. Ya. Oye, tenemos... yo necesito que me den un segundito, espérate, voy a volver aquí, porque necesito actualizar el Excel, claro, para poder yo hacer el tema, mostrar la página y copiar a la gente al pero déjanos con el libro que vamos a ¿cómo se llama? A sortear la próxima semana. Ok, dame un segundo. ¿Este es el de hoy? Bueno, esta semana el contrato social, en un ratito más, cuando César, que atrasado está haciendo las cosas a última hora, por cierto, termine vamos a sortear el libro de Rousseau, y para la próxima semana tenemos el libro Bing Bang, Estallido Social 2019, que escribió Alberto Mayolo. Buenísimo libro. Bueno, buenísimo. Yo no lo leí. Muy bueno. Sí. Cuéntanos. Mira, lo que pasa es que Alberto Mayolo escribió un libro hace varios años atrás que se llamaba El derrumbe del modelo. Sí. Y todo lo que fue este libro concluye con es como la segunda parte, se puede decir, con lo que se gestó después del derrumbe del modelo y todo lo que pasó a partir del 18 de octubre. Es como las conclusiones es bastante interesante. No es necesario leer el primero. No es necesario. No, y para la gente que no es muy ávida a la lectura, lo tiene Alberto Mayol en podcast. Lo explica. Explica cada capítulo, que es bastante interesante. Mira. Sí, Alberto Mayol, sociólogo, colega. De hecho, yo tuve la suerte de hacer clases con él, o sea, clases en los Usach, donde él hacía clases también. Así que he trabajado con él. Y claro, tiene esa característica de ser muy ácido, muy directo. Sí, es muy interesante Alberto Mayol. O sea, yo escucho La Cosa Nostra y es bastante buen programa. Entre nosotros es un pesado de mierda, pero oye, lo que dice Eduardo Gatica, muy interesante. lo que dice Eduardo Gatica es cierto, dice que el weón terminó un libro hace poco y ahora hizo otro, weón, máquina para escribir. Sí, pues máquina para escribir. Es trabajólico, yo cacho ese tipo. Weón, máquina para escribir. Sí, es rockstar. Es rockstar. Una vez nos tocó una defensa de tesis que él había guiado,
y lo estábamos esperando y llegó tarde, ¿cachai? Se demoró un poco en llegar y claro, y llega así con chaqueta y cuero y el pelo al viento, sí, aquí te la traigo, Peter Power. No, pero si el Alberto Mayor se siente como muy cómodo en la zona cuando habla con el Rafa Cavada, es como que sí. Buena dupla. Pero Rafa Cavada es un amor de persona, ¿eh? Tú te acercáis con él y es muy, muy agradable. Yo una vez cuando estaba taxiando lo llevé, bueno, bien simpático. Bueno, ya, a ver, sí, no, llama la atención eso. Como lo otro que quería comentar respecto de Mayor, que es un cagüín, que por ejemplo en el círculo de sociólogos, por ejemplo, es bien respetado, diría yo, pero también no sé si tan querido, porque como el güey es medio pesado, cuando en los congresos de sociología, por ejemplo, tú tendías a verlo bien solo, ¿cachai? Porque tú andas con tus amigos, con la gente, ¿cachai? Y como que cuando llega el loco, así como que te corrí un poquito, como tiene el ego muy grande, como que, y el ego de los sociólogos es grande en general, pues imagínate. Tú sabes que igual siempre en los programas se tira como unas papitas súper interesantes. Por ejemplo, una vez tiró una sobre Piñera, que el tipo se había reunido con sus compañeros de Harvard, cuando habían estudiado. Y Piñera se agrandaba porque era presidente de Chile en su primer mandato, y ningún güey lo pescó, po. Y le contó uno de los compañeros, Alberto Mayor, que Piñera cuando estaban estudiando le dijo que su mayor sueño era ser presidente de Estados Unidos. ¿Te cachai? ¿Te cachai? Oye, chiquillo. Sí, tiene esta cosa anecdotaria que viene cachada. Oye, y la cosa nuestra está muy bueno, así que para que un podcast de hueones pesados, está el Mirko Macari también. Pero si pueden, búsquenlo porque en términos del análisis que hace, más allá de la simpatía de los locos, es muy, muy bueno. Yo la primera vez que escuché a Mirko Macari pensé que era un enano. La voz de Macari es como el orto, sí. Oye, yo escuché a Macari y se me dijeron un enano, así transmitiendo. Para tirar luego el concurso, pregunta. Ya, tiramos el concurso va cerrar. Piensa aquí los compañeros. Ya, al agua, no, el primero al agua, No, ayer reclamaron de que romper la regla. Ayer reclamaron de que no había habido al agua. No, pero es que el número del agua tiene una perversión ahí, porque cuando vos salís y estás al agua es como puta la weá. Pero no juguemos con sus sentimientos. A ver, pero el Víctor. ¿Después una pregunta? Dale. ¿Ustedes en algún concurso han salido al agua? Sí. Sí, pues. ¿Y saben cómo se siente? Muy mal. Como la wea. ¿Por qué quieren hacerle eso a la gente, weón? Es que el Víctor quiere hacer la misma wea que la gente cuando se mete a ver el bono de Piñera y no califica. La misma wea. ¿Ganador entonces la primera? Claro. Lavarse a mi mamá. Después te malacostumbran. Ya. Lavarse a mi mamá. Vamos a cerrar aquí el agua. Que ahora voy a tener que subirle el sueldo a 300 lucas o 400 para que le llegue el bono. Porque no calza, porque no está en ningún lado. Del total de personas que cumplieron con los requisitos, hay 37 personas que calificaron, que compartieron la página, compartieron ahora el live y están aquí. Y de los 37 va a salir el ganador o ganadora para el libro. ¿Ya? Ya, vamos. Aquí están ya, todos los nombres. ¿Vamos a tener el agua o no el agua? No, a ganador al tiro nomás. Y si no está, el ganador al tiro nomás. Al tiro nomás. Así que tienen poca maldad en el cuerpo ustedes. Ya. Hay 37 participantes, ¿ok? Como les dije ya, recién. Dale. Están 37, están acá. Entonces, vamos a comenzar. Opción. Vamos a filtrar los duplicados, un ganador. O sea, eso de que mientras más participes, más opciones tendrán de ganar, es mentira. Es mentira. Acá es un solo. Ya, aquí va. Se va el ganador o ganadora en... Somos un desastre, weón. Haciendo concursos, cambiamos las reglas. Yo creo que hay que volver a la bolsa con La Marta ayer reclamó de que no se había ganado el premio. Esto está arreglado. Tiene que decir si está en línea o no, para ganárselo.
Ah, Sí, de veras, sí tiene que ser. está. De hecho, recién estaba diciendo que la hiciéramos corta, de que Ya, pues, no, la corta. de que no, claro. Línea en la Bien, mesa Marta. 27. No respondió en el chat. Ya, le damos. Sí está, sí está, sí que ¿cómo se llama? Comentó recién. Uy, De si hecho, tiene comentó un BTR. poquito ¿Y si antes tiene del. BTR? ¿Y si tiene BTR? Claro. Puta, perdió por De culpa hecho, de nos BTR. no está apurando. Ahí está, Ya ¿viste? sentado. Ahí está Marta. Ahí está. Ya. Ese es el libro. Marta, ahí está. ¿Y por qué? No sabe, no sabe que se lo ganó. No, todavía no sabe. Ahí Ya, está ahí reclamando está. que por qué no lo hemos Ahí tirado. está feliz. Ya, ahí está feliz. Ahí sí, ya. Marta, Bravo. felicitaciones. La primera ganadora del Bravo. primer concurso, contrato social, en Va a formato llegar manga. junto a la tercera caja del gobierno va a venir pegar su libro por el lado, ya, para que lo disfrute. Ya. Ojo que la próxima semana. No avise por interno para cómo se llama, para ver cómo se lo hacemos llegar. Y acuérdense que la próxima semana tenemos Big Bang del estallido social de Alberto Mayol. Oye, Miguel, lindo. muchas gracias. Ha sido de Gracias verdad un placer conocerte y compartir contigo. Igual. Cuando decidamos sacar al Toño, te vamos a llamar. Víctor, de hecho, quería tener tu barba. Dijo que quería tener tu barba. Así que. Tiene la cuota de barbones. Oye, Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes, pues, muchachos, un gusto. Y seguimos en contacto. Así que, Sí, pues. nada, pues seguimos conversando y seguimos acompañándonos. Claro. Oye, el Toño se nos está diluyendo. Bueno, y compartan el video, compartan las redes sociales. ¿Volví ahora? Mándennos cosas, hablemos la semana. Eso, no. Oye, un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Toño. Gracias, César. Gracias, Víctor. A toda la gente que vio, que comparte. Que tengan una muy buena semana. Un abrazo para todos. Chao, chao. Fuerza para lo que se viene, chiquillo. Fuerza. Ojalá hay que resistir. Nos vemos. Chao, chao.